Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la compañía de don Heraldo Suero, quien es director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, ADOFA, y a quien les damos los buenos días. Muy buenos días, don Linares, hoy domingo. La gente siempre busca este programa porque sabe que le cambia la perspectiva de la semana. Bueno, ojalá y sea para bien, porque a veces surgen noticias que no son tan halagüeñas, ¿verdad? Exacto, pero bueno, vamos a hablar de un tema que es un producto que es, diría yo, el producto más importante cuando se habla de alimentación, de canasta, del arroz. Dice un amigo experto que es el producto del sector agropecuario que más recurso involucra, que más produce, que más aporta cuando se mide por el... Pero hace un tiempo, hace como un año y pico que estuvimos por aquí y el panorama que se pintaba parecía un poco... bueno, de temor, Sí. o temerario, no sé, en cierto sentido. Y era porque estábamos en la víspera de el último tramo de el tema de la rectificación y el desmonte arancelario total, que ya en el 2025 que estamos ya cero aranceles, sálvese quien pueda. ¿Qué ha pasado? Ya estamos terminando el 2025. Haciendo un recuento rápido para los amigos televidentes que no están tan atentos a estos detalles, efectivamente en el enero del 25 se desmontan completamente los aranceles, ya no se habla de contingente, sino que en principio cualquier cantidad de arroz de origen Estados Unidos y Nicaragua, porque eso lo dice el tratado también, podría entrar libre de aranceles. Sin embargo, en diciembre, el presidente Luis Abinader, con el decreto 693-24, y vista las leyes de seguridad y soberanía alimentaria que se explican muy bien en el decreto, que fueron modificadas, el Consejo Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, CONASAN, entonces determinó por resolución que el arroz es un producto de orden de seguridad alimentaria, es un producto especial, vamos a decirlo, por decirlo en términos llanos, no jurídicos. Y eso facultaba al presidente a invocar una cláusula del DERE-CAFTA de seguridad nacional, capítulo 21, artículo 1.2, para los que son más curiosos. Se invoca esa causa porque en nuestro país el arroz es seguridad nacional, tal como aprendimos los Estados Unidos con el acero. Eso no lo inventamos nosotros, aunque lo adecuamos al país. Bien, entonces con esas vistas, esa prerrogativa jurídica que permite el tratado y cumpliendo con dicho tratado, el presidente emite un decreto. ¿Y qué dice el decreto en esencia? El decreto dice que se puede traer hasta 23.300 toneladas, que fue el contingente máximo que tuvo el desmonte en su momento, libre de aranceles. Se puede traer libre de aranceles de Estados Unidos y no se puede traer arroz de ninguna otra parte. Se pudiese pagando los impuestos al valor en que son del 99%. Bien. Entonces, eso de alguna manera, ese andamiaje jurídico válido, porque hay mucha gente que se confunde y dice, estamos violando el DERE-CAFTA. No, no lo estamos violando, estamos apelando a una cláusula. Que la pudiésemos discutir o no, eso es otra cosa. Bien. Con ese andamiaje se emite el decreto y lo que ha ocurrido es lo normal. El arroz sigue cosechándose, se levanta la cosecha. Desde el 25 se levantó una muy buena cosecha de primavera. En el 24 se trajo arroz y como siempre se hace con el arroz, debo decirle al pueblo dominicano, en la Comisión Nacional Arrocera, que está compuesta, presidida por el gobierno, el ministro de Agricultura y otras entidades del Estado, pero luego productores, molineros y cooperativas se ponen de acuerdo en las importaciones
y exportaciones de haber para mantener el equilibrio en el arroz. Entonces eso es lo que ha pasado, amigos televidentes, en el 25. Tenemos un decreto que protege de alguna manera o regula la entrada de arroz y tenemos un sector maduro que se junta y decide cuándo hay que traer arroz y en qué cantidades, en función del consumo. Y se ha traído mucho arroz. Y se ha traído mucho arroz porque, aunque usted no lo crea, se ha consumido mucho arroz. También. Sí, este es un país que se consume arroz. Por ejemplo, cuando yo empecé en el sector arrocero, ya hace 10 años, hace mucho ya, aquí se hablaba de un consumo de 1 millón de quintales mensuales. Y una producción que llegaba a eso, justo acariciaba los 12 millones. O sea que la producción y el consumo se encontraban. Y por eso llamamos autosuficiencia, eso hace 10 años. Cambió todo, para bien yo diría. Porque ¿qué empezó a ocurrir? ¿Qué empezamos a observar del 21 para acá, o en la pandemia, inclusive en la pandemia? 2021 se nos dispara el consumo. Alguien dirá, economista, o ustedes que saben más de economía, dirán, bueno, pero eso es imposible, que un consumo se dispare 20%. Sí, no en la misma población medida, pero si hay nuevos elementos poblacionales, léase haitianos o extranjeros, entonces sí, se te dispara el consumo. Se dispara el consumo en el 2021 y se sostiene ese consumo que llegó a estar el año pasado, en el 24, en 1.3 millones de quintales mensuales. Un 30% más. Comprobado. Ahora, como este programa lo ven economistas, gente que les gusta hablar de números, ¿cómo sabemos el consumo? Muy fácil. Porque el arroz es un producto que se pasa a inventario nacional. ¿Sí? ¿Cómo lo ve Linares? Hay productos que nadie... Porque para saber el consumo, tú tendrías que decir cuál es el inventario inicial, le sumo la producción, le sumo las importaciones, esa es la oferta, y ahora le resto o le deduzco que el inventario final, que es la partida más importante, y esa diferencia en es el consumo. Es el consumo. Debe ser. Mire, eso nosotros lo tenemos, porque nosotros pasamos inventario todos los meses en el arroz. ¿Cómo así? ¿Cómo? Porque por norma en la Comisión Nacional Arrocera, para acceder al programa de pinoración, el molinero tiene que abrir las puertas de sus almacenes a los oficiales de la UTEPI, Unidad Técnica de Ejecución de Pinoración. ¿Pertenece a qué organismo? A la agricultura. Entonces, es eso, tenemos un sector maduro, un sector donde tenemos el control absoluto de oferta y demanda, no absoluto, vamos a decir maduro, tenemos un control certero y una mesa unida donde productores y molineros se ponen de acuerdo junto con el gobierno y la política de Estado para mantener ese equilibrio. Y ese juego se está jugando hoy día. Yo diría que se está jugando en eficiencia y eficacia en un 90%, pero siempre hay un 10 o un 15 por mejorar. Gerardo, aquí estuvo el domingo pasado, ahí mismo donde tú estás sentado, el ex senador Adriano Sánchez Roa, por todo conocido como un experto en el sector agropecuario. En su época fue secretario general o presidente del AMPA, luego administrador general del Bagrícola y bueno, un hombre del sector. Y él estaba pintando un panorama muy catastrófico para el sector arrocero, entonces parece que no coinciden la versión de él, que no está tan ligado directamente como por lo menos el sector de las factorías. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Repítame el nombre otra vez de la persona. Adriano Sánchez Roa. Bueno, el señor Sánchez Roa no le conozco. Y yo, digamos, a todos los caballeros que de alguna manera se atreven profesionalmente a venir a un programa de televisión y a dar su opinión, les respeto a todo el mundo, ¿verdad? No le conozco, les respeto. Pero los amigos televidentes, ustedes ya llevarse el mensaje. No le conozco y tengo 10 años liderando el sector y yendo a todas las reuniones de la Comisión Nacional Arrocera. He estado en todos los escenarios representando dignamente nuestro sector, el sector arrocero nacional. Entonces yo le invito al señor Adriano que se comunique con nosotros, que tengamos intercambio de ideas sanas, razonables y bien fundamentadas para que podamos finalmente cumplir con nuestro rol de informarle al país. Entonces, vuelvo y repito, mi respuesta es, no le conocemos. Yo no dudo que haya tenido sus
tenga su gran solvencia profesional y moral, la respeto y yo hasta la admiraría si pasado todas esas cosas sigue estando. Pero el sector, mire, yo le voy a decir una cosa, el sector arroz hoy día está en uno de sus mejores momentos. ¿Han habido mejores? Sí. ¿Han habido peores? Mucho más, por mucho. Estamos disfrutando de una política de Estado, primero reconociendo el rol del presidente Luis Abinader y del ministro en turno, que es Limber Cruz, recordándole a todos los amigos televidentes que el sector no tiene camiseta política, lo que tiene es un deber de seguridad y soberanía alimentaria. Aquí, el que ocupe mi asiento y el que yo he ocupado 10 años, lo ocupamos sin camiseta política, que quizás lo que le puedan pasar a otros expertos. Nosotros no vamos a ningún partido a que nos den línea, nos digan más o menos, porque por una razón muy simple, porque no importa quién gobierne, deberá llamarnos y sentarnos con nosotros y cuando salga, porque los gobiernos salen, sigue el sector produciendo igualito comida para dominicanos. Entonces, no hay bandera, aunque todos los seres humanos somos políticos y tenemos preferencia, en esta silla no hay bandera política. Y es más, yo invito a que todo el que hable de arroz se quite la camiseta política, porque el arroz está por encima, es soberanía, es seguridad alimentaria. Ahora, vuelvo al discurso. Reconozco. Dice que es el producto más político. Es el más político, pero es por eso, porque tiene la fuerza de trascender a la camiseta y encargarse de la comida. Y todo el que va a dirigir un Estado tiene que asegurar esa comida y sentarse con los mismos actores, con nosotros. Yo he estado en mesa con ministros PLDistas y he estado ahora en los últimos 5 años, casi 6, en mesa con ministros PRMistas. ¿Y usted sabe qué? Vamos a hacer una breve pausa técnica para que entremos en esos detallitos los finales. Amigos televidentes se van a quedar entonces expectantes. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Heraldo Suero de Adofa. Sin antes dejar de dar esta pequeña nota que nos envía el Promipyme y es la actividad que tienen esta tarde en el Club Deportivo Luperón a partir de las 2 de la tarde, la jornada MIPYME de inclusión financiera y transformación digital. Allá estará el presidente Luis Abinader, según nos comunica la dirección de prensa de Promipyme. Heraldo, vamos a ver si nos ponemos un poquito más, porque tú has dicho algo que yo también he quedado sorprendido, o sea, que este ha sido, o este es uno de los, si no el mejor, uno de los mejores momentos del sector arrocero. Los precios no están tan cómodos como debía estar. Se habla incluso de que hay importaciones. Tú dices que fue sobre una cuota, pero que ha habido importaciones excesivas, si se quiere. Pero bueno, hay un libre comercio, aunque está condicionado por el decreto 693-24. Sí, que dice que ese es un producto de seguridad nacional. La producción sigue con unos 16, 17 millones, más o menos. En la producción debería acariciar los 15 millones este año. Los 15 millones. La producción nacional, sin un grano importado. Va a pasar los 14 seguro y debe acariciar cerca de los 15. El año pasado llegó a los 15. Eso nunca se había visto en arroz. Y la producción es una cosa increíble. El sector arrocero nacional ha cambiado dramáticamente en los últimos 10 años. Pero en los últimos 4 o 5, los números están ahí. Por eso yo decía que estamos en momentos estelares. Estelares. Orgulloso me siento yo de decir que soy dominicano y que hay 30,000 campesinos trabajando las tierras y que sacan 15 millones de quintales de las mismas 3 millones de tareas que se siembran en el año.
No hay amenaza para esa gente. No, no, imposible, no hay amenaza. Ahora, vamos a ver, bueno, repito, en la Comisión Nacional Arrocera buscamos un equilibrio. Lo buscamos, atención país, somos seres humanos buscando un equilibrio entre oferta y demanda. Y ese equilibrio, hablando de economistas y hablando de números, que me acuerdo algo de las 7 matemáticas de mi carrera de ingeniería, ese equilibrio se busca sumando y restando. Ahora, para tú sumar y restar, tú tienes premisas de consumo y esas premisas cambian. Pero indudablemente en el 2024 aquí se consumió y se arrió arroz del sistema, que eso no tuvo mamacita y por eso se tuvo que traer 4.7 millones de quintales. Pero se tuvo que traer. No es que, porque ¿dónde está el arroz? ¿Dónde está sobrando? O sea, estamos hablando del 2024, podemos hablar del fenómeno del 25, me voy a referir en breve. Se trajo porque cuando pasábamos inventario se estaba quedando corto el inventario. Y eso sí es peligroso. Tú dejas un país como este, una isla, sin inventario. ¿Por qué digo una isla? Porque se cierran los muelles y los puertos con cualquier pandemia o con cualquier conflicto bélico, Dios nos libre, en el Caribe. Se cierran los puertos, pues no va a llegar arroz en medio de un bombardeo de tiro. Entonces eso se llama inventario estratégico. Eso se llama planificación estratégica del producto de primera necesidad, que es seguridad nacional. Eso se llama tú tener la despensa llena cuando viene el ciclón, en buen dominicano. Entonces eso fue lo que se intentó hacer el año pasado en una mesa consensuada. Productores, molineros, gobierno y cooperativa. Hicimos lo mejor que pudimos. Autorizamos 100.000 toneladas y 50.000 adicionales en caso de que se trajeran las 50.000 sin volvernos a juntar, que es la quejita del sector. Sí, se trajeron, bueno, pero pudo haber traído menos, sí, quizá un poquito menos. Pero ¿qué fue lo que cambió? Que en el 25 cayó el consumo. La premisa que teníamos, los cálculos de 1.33 que teníamos en 24, en el 25 estamos viendo 1.250. Bueno, cayó un poco, no tenemos una vara mágica, se sortea el asunto. ¿Y a qué sería ese debe? No, esa no. ¿Precio? No, el consumo cayó por los movimientos migratorios. Eso da risa decirlo. ¿Cómo así? No, es que es como difícil de explicar. Yo no puedo, debo hacer la aclaración que no tengo certeza numérica de lo que voy a decir. Pero mientras la cantidad de haitianos legales o ilegales gravitaba un monto en el 23, 24 en el país, en el 25 indudablemente hay menos. Y nosotros intuimos. Además de que en el 23 y 24 salía más arroz a Haití. Había más necesidad porque los precios internacionales, síganme el discurso del economista, estaban más altos que la producción local. Entonces se trasegaba también a Haití. Eso son conjeturas, repito, no son conclusiones finales, son conjeturas, son ideas. Este año, en el 25, caen los precios internacionales, parece que llega arroz a Haití con mayor fluidez y entonces el consumo aparente, vamos a llamar el término técnico dominicano, cae un poquito y por eso se acumuló. Y por eso vimos amigos productores que con razón, no voy a quitar, con sobrada razón en estos días, en agosto, septiembre, hicieron protestas y referencias a las importaciones, lo que sea, pero no están así, no están acabados como se está diciendo, tienen un orden lógico como estoy explicando. Cayó un poquito el consumo, nos agarró con inventarios muy buenos, con reserva estratégica, yo diría buena. Yo diría también que pudo haber sido un poco menos la importación, claro que sí, pudo haber sido un poco menos, pero recordando a todos nuestros amigos productores y a todo el sector, que no es varita mágica, somos seres humanos tomando decisiones en base a premisas. Se te caen las premisas, cambian los resultados. Bueno, y aquí ajustamos internamente. Entonces eso es lo que ha pasado, para aclararle eso de las importaciones y todo eso. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Los inventarios vuelven a su nivel, no hay que traer más arroz, se ha prohibido. Quizás se trae, quizás no, solamente se va a honrar este año el compromiso de las 23.300 que tenemos con los norteamericanos por el decreto, se va a honrar, se va a traer, hay que traerlo. Y se va a sortear porque ya en este momento se está terminando de recoger la cosecha de invierno y ya nos quedamos sin producción arrocera hasta marzo del 26. Entonces tenemos que tener buenos inventarios para aguantar, para que comamos arroz, que va a haber arroz a buen precio y por un tubo y 7 llaves en diciembre, va a haber muchísimo arroz en enero, en febrero y ya empiezan las cosechitas de la línea, en febrero, final de febrero, en marzo, sigue nuestro país produciendo arroz. Nuestro, dominicano. Y difícilmente hablemos de importaciones y difícilmente hablemos de subida de precios, los precios están estables con cierta tendencia a la baja, porque hay mucho arroz. Ese es el panorama, esa es la realidad
del arroz de la República Dominicana. El que quiera más información nos invite en programas como este, que son bien vistos y manejados. Nos podemos sentar a debatir ideas, ¿verdad?, respetuosas y con solvencia estadística. ¿Cuánto es lo que esa reserva estratégica fue que tú citaste? Sí. Más o menos. Sí, es un término, reserva estratégica. Nosotros aspiramos, y es como un consenso que tenemos en el sector, a que esa reserva sea de 3 meses de consumo. 3 meses de consumo. Si estamos con el seguimiento de consumo de hoy día, repito, 1.25 por 3, ayudándonos con la matemática ahí, 3.750.000 sería la reserva estratégica. Si se disparase como el 23-24 a 1.3, cuando multiplicamos por 3 nos pegamos los 4 millones. La referencia técnica es 3 meses de consumo. Debe haber en marzo, antes de iniciar la cosecha. Porque tenemos que cuidar, y si Dios nos libre, entra un ciclón, o en marzo es difícil que hayan ciclones, pero hay sequía, pasan cosas, cualquier cosa puede pasar. Con el cambio climático. Pero por Dios, en noviembre, hemos tenido noviembres históricos, que por cierto, noviembre dañó unas cuantas miles de tareas de arroz recientes. Gracias a Dios que había mucho arroz. Porque oigan, amigos televidentes, si no hubiésemos tenido el arroz que tenemos, ahora con las lluvias de noviembre, entonces tendríamos que hablar de importaciones duras de arroz. Porque no puede faltar arroz en el sistema. Porque tiene que haber una reserva estratégica. Porque es seguridad nacional, soberanía alimentaria, despensa llena. ¿Cuánto usted hace cuando anuncian tormenta? Usted va y llena la despensa. Por lo mismo, el país, en su criterio, la Comisión Nacional de Reserva se asegura de que la despensa de arroz del país, que son las factorías de arroz, miembros de la poderosa Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, ADOFA, guardan reserva estratégica junto con el programa de pignoración del Estado, que apoya con los intereses, porque hay que decirlo, esto es un juego mancomunado, aseguran que se guarde ese arroz para que el pueblo disfrute de comida permanente, no importa qué. Esa es la garantía, ese es el mensaje que nosotros mandamos de garantía a nuestros consumidores. Don Geraldo, gracias por venir aquí y a despejar un poco un panorama que yo lo veía. Parecía un poco, sombrío, ¿verdad? No, hombre, no. Confiemos en nuestro país, son muchos productores. Confiemos en el arroz dominicano. Ya. Seguiremos comiendo. Cómase su arrocito dominicano con confianza. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.